Buenos días, mi nombre es Ivana Garcés y junto a mis compañeros Leiber Fonseca, Joe Miranda e Ivana Dávila vamos a hablar sobre el BPN y el TIR como índices para evaluar proyectos de inversión. Sabemos que estos son los indicadores más utilizados en temas financieros para la toma de decisiones. Sin embargo, para saber emplearlos correctamente es necesario conocer sus limitaciones y ventajas. Sus limitaciones y ventajas al tomar decisiones de inversión es importante tomar en cuenta aspectos como la rentabilidad, liquidez y el riesgo de un proyecto. Para ello se pueden utilizar distintos indicadores financieros, pero el BPN y el TIR son los comúnmente utilizados. ¿Qué es el TIR? El TIR es la tasa interna de retorno o es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta para los montos que no hayan sido retirados del proyecto y funciona como una herramienta complementaria del valor presente neto. Es importante aclarar que en muchos casos las decisiones que se toman basándose en el valor presente neto no son congruentes con las que se toman basándose en la tasa interna de retorno, ya que los flujos de dinero son irregulares y resulta necesario garantizar mediante diferentes mecanismos que el valor presente neto es correcto, pero para así corroborarlo a través de la tasa interna de retorno. Por lo general, la tasa de rendimiento interno es la mejor herramienta que se utiliza para finiquitar una decisión. Si el negocio o proyecto es rentable para que sus accionistas hagan una inversión. El BPN es el valor presente neto o valor actual neto. Es el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, ya que permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, que es maximizar la inversión, el cual es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros originados por una inversión. El valor presente neto es una herramienta central en el descuento de flujos de caja, empleado en el análisis fundamental para la valoración de empresas cotizadas en bolsa. La metodología consiste en descontar al momento actual, lo cual dice actualizar mediante una tasa todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivos futuros que genera un proyecto y comparar estas equivalencias con el desembolso inicial. Dicha tasa de actualización o de descuento es el resultado del producto entre el coste medio ponderado de capital y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado. Con esta frase que nos deja el profesor William Martínez González, que es un docente del curso de modelación financiero en ESAN, Lima, nos dice que en general en finanzas la toma de decisiones supone comparar la rentabilidad proyectada con la rentabilidad mínima esperada. Las ventajas y desventajas del BPN y el TIR. Los empresarios e inversionistas en general suelen tener un entendimiento conceptual básico de ambos índices. Esto puede llevar a su incorrecta aplicación en sus decisiones de inversión. El TIR puede tener limitaciones en proyectos donde los flujos no sean convencionales o entenderse como uno comparable cuando existen proyectos mutuamente excluyentes, mientras que el BPN es un indicador más confiable al momento de evaluar un negocio o proyecto, pero su mayor desventaja es que requiere adivinar los flujos de efectivo futuro y estimar el costo de capital de una compañía. El método de BPN no es aplicable cuando se comparan proyectos que tienen diferentes montos de inversión, pero a pesar de sus limitaciones, es recomendable tomar en cuenta ambos conceptos al momento de tomar una decisión de inversión. Ambos índices resultan factores indispensables ante el modelaje para la evaluación del proyecto.
El objetivo será, junto a otras herramientas, identificar la solución de problemas financieros, lo que permite desarrollar estructuras, formulaciones y organizaciones de modelos de finanzas. Para concluir mi parte, podemos decir que el VPN y el TIR funcionan en conjunto, pues estos te ayudan a ser más preciso al momento de saber si tienes que invertir o no en un proyecto, ya que son fiables en conjunto, porque podemos ver que el TIR y el VPN tienen limitaciones por separado. Bueno, siguiendo con la exposición, les habla el estudiante John Freddy Miranda Porreta, el cual les vengo a hablar sobre cómo calcular la tasa interna de retorno. El cálculo de la tasa interna de retorno sería igual a la tasa de descuento al momento inicial, la corriente futura de cobros con la de pagos, lo que haría que el valor actual neto sea igual a 0. Con la aplicación de la siguiente fórmula, el valor actual neto es igual a menos I sub 0, que es I sub 0, inversión que se realiza en el momento inicial. En este caso, tiempo T, que significa momento inicial, es igual a 0, más la sumatoria de Ft sobre 1 más TIR elevado a la T. Ft son los flujos de dinero en cada periodo. 1 es una constante y la TIR es la tasa interna de retorno. En este caso la tenemos TIR, pero en algunos libros aparece como K. Y todo esto es elevado al periodo, que en este caso es T. Como podemos observar, en ambas sumatorias tenemos que T es periodo 1, el periodo 2 hasta periodo N. ¿Qué es esto? Pues el periodo T son como los periodos en el cual se mide la tasa interna de retorno. Ya puede ser en meses, trimestres, semestres, años, etc. Si fuese en años, el ejemplo lo tendremos F1 sobre 1 más la tasa interna de retorno, como es el primer periodo, obviamente está elevado a la 1. Como lo podemos ver en F2 sobre 1 más la tasa interna de retorno elevado al cuadrado, ya es porque se mide en el segundo periodo, y así sucesivamente hasta n, que es la cantidad de periodos. Siguiendo con la exposición, tenemos criterio de selección de proyectos. Siendo K la tasa de descuento de flujo para el cálculo del valor actual neto, los criterios de selección serán los siguientes. Si la tasa interna de retorno es mayor que K, se acepta el proyecto de inversión, porque la tasa de rendimiento interno que obtendremos será superior a la tasa mínima de rentabilidad que exige la inversión. Segundo, si la tasa interna de retorno es igual a K, se presentaría una situación similar a la que se produce cuando el valor actual neto es igual a 0. Aquí se podría llevar a cabo la inversión en caso de que se mejore la posición competitiva de la empresa y que no exista alternativas más favorables. Tercera y última, si la tasa interna de retorno es menor que K, se debe rechazar el proyecto, ya que no se está alcanzando la rentabilidad mínima que se le pide a la inversión. Dificultades del uso de la tasa interna de retorno. Ahora pasemos a conocer las dificultades que se nos pueden presentar al usar la tasa interna de retorno. Una sería con el criterio de aceptación o rechazo. En esta tenemos que los proyectos del tipo prestar se refieren a que si las primeras entradas de dinero resultan ser negativas y los siguientes positivos.
Los proyectos del tipo pedir prestado son los proyectos que la entrada de dinero primero es positiva y luego es negativa. También tenemos que con la comparación de proyectos excluyentes se obtendrán. Primero, aquí se presentarán dos proyectos y serán excluyentes si se puede llevar a cabo uno de los dos proyectos. Por lo general, la opción con la tarifa interna de retorno más alta es la que regularmente se elige al momento de invertir, pero siempre y cuando los proyectos tengan el mismo riesgo, duración y el mismo monto de inversión. Si este no es el caso, entonces se optará por aplicar la tasa interna de retorno de los flujos incrementales. Un ejemplo de la tasa interna de retorno, sabiendo que la tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea igual a cero, tenemos el siguiente ejemplo. Pedro se ha comprado un apartamento por $125,000 y espera venderlo dentro de un año por $137,000. ¿Cuál sería la tasa interna de retorno de esta inversión? Primero que todo, se trata de despejar la K para hallar el valor de la tasa interna de retorno. Como lo vimos en nuestra ecuación pasada, entonces la inversión que realiza al momento inicial, como se pone en negativo, es de menos $125,000. Esto, la sumatoria, como es solo un periodo, quedaría el flujo de dinero en cada periodo. Como es el final, sería 137,000 sobre el constante 1 más K. Como en este caso vamos a tratar de hallar K, que es nuestro porcentaje. Todo esto igual a 0. Haciendo la ecuación se resuelve de la siguiente manera. Menos 125,000 menos 125,000K más 137,000. Esto es multiplicando en cruz. Igual a 0. Menos 125,000 más 137,000 igual a 125,000K, ya que de este lado está negativo, al otro lado pasa positivo. Haciendo el cálculo de esta sumatoria, nos queda que menos 125,000 más 137,000 son $12,000. Y esto lo igualamos a 125,000K. Despejamos K, nos quedaría que $12,000 dividido entre 125,000 es un igual del 0,096. Esto multiplicarlo por 100 nos daría un 9,6% de la tasa interna de retorno. Bueno, les va a hablar el alumno Deiber Fonseca. Bueno, la tarifa interna de retorno modificada, TIRM, para los proyectos especiales mejor conocidos como los del problema de inconsistencia de la TIR, estos proyectos tienen particularidades que dificultan obtener TIR estable, ya que en el ingreso de dinero a la caja hay más de un cambio de signo y por ende poseen más de un TIR. Esta situación complica un poco la situación para decidir si hacer o no la inversión. Para ello se puede utilizar la tarifa interna de retorno modificada. La tasa de rendimiento interno modificada considera que los flujos positivos de cada periodo se capitalizan a la fecha final del proyecto a un tipo de interés equivalente a la tasa de actualización. Los flujos negativos de cada periodo se descuentan a la fecha inicial del proyecto a un tipo de interés equivalente a la tasa de interés sin riesgo. El criterio de la TIRM
propone la conversión de un proyecto de inversión con flujos de caja en multitud de periodos en un proyecto donde únicamente se consideran los flujos de caja en dos momentos: el momento inicial, que contempla la totalidad de los desembolsos a realizar; el momento final, que contempla la totalidad de los cobros que genera el proyecto. Para calcular la tarifa interna de retorno modificada, tendremos que analizar este flujo o ingreso de dinero de manera anual, de acuerdo a la siguiente fórmula. Acá está la fórmula del valor final, el valor original, la fórmula, y la fórmula de la TIR del proyecto, que es la tarifa interna de retorno del proyecto, que es esta la fórmula. Ejemplo, en un ejemplo simple con un ROI de 20% y un K igual de 12%, coste de financiación, con una duración de proyecto de 5 años para obtener un saldo acumulado de 82,3. Mi nombre es Ivana Dávila y hoy les vengo a hablar de cómo calcular el valor presente neto o BPN. Para calcular el valor presente neto se traen todos los flujos de caja al momento presente, descontándolos a un tipo de interés determinado. Por lo tanto, cada entrada y salida de efectivo se descuenta a su valor presente y luego se suma. Para eso se emplea la siguiente fórmula. Esta fórmula nos indica que el valor presente neto es igual a menos el valor inicial más la sumatoria del flujo del dinero sobre 1 más la tasa de actualización elevado al número de periodo, comenzando en 1 y terminando en el número de periodo n. Esta fórmula depende de unas variables, que son las siguientes. Y sub 0, que es la inversión inicial. Esto nos indica que es el monto o el valor del desembolso que la empresa hará en el momento inicial de efectuar la inversión. Segundo, FT, que es los flujos netos de efectivo. Esto representa la diferencia entre los ingresos y gastos que podrán obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil. Tercero, K, que es la tasa de desencuentro, también conocida como costo o tasa de oportunidad. Es la tasa de retorno requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad pérdida de gastar o invertir en el presente. Cuarto, las inversiones durante la operación, y N, el número de periodos que dure el proyecto. BPN y los criterios de decisión. ¿Qué son los criterios de decisión? Estos criterios son los que nos indican si nuestro proyecto o nuestra inversión es viable o no, y se hace en base al resultado que se obtiene al utilizar la fórmula. El primer criterio nos dice que si el resultado que obtendremos o el BAN nos da mayor a 0, es decir, si es positivo, los ingresos y los egresos futuros de la inversión a la tasa de desencuentro elegida generarán beneficios, por lo tanto es viable ejecutar la inversión o el proyecto. Si el segundo criterio nos dice que si el resultado o BAN si el BAN nos da igual a 0, el proyecto no va a generar ni beneficios ni pérdidas, por lo que no deberíamos ejecutarlo, no va a generar nada. Si el BAN nos da menor a 0, es decir, si es un número negativo, entonces esto nos indica que el proyecto estaría generando pérdidas. Por lo tanto, debe ser rechazado, no debe ser ejecutado porque no va a ser beneficioso. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para ver cómo se emplea la fórmula. Este ejemplo nos dice que supongamos que nos ofrecen una inversión en la que tenemos que invertir 1 millón de pesos. Y nos prometen que tras
esa inversión vamos a recibir lo siguiente, que en el primer periodo vamos a recibir 150.000 pesos. En el segundo periodo, 250.000 pesos. En el tercer periodo, 400.000 pesos. Y en el último periodo, 500.000 pesos. Suponiendo que la tasa de descuento es del 3% anual. Entonces, ¿cuál sería nuestro presente neto o BAM? Teniendo en cuenta la fórmula, nos dice que es menos el valor inicial, es decir, 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos más el flujo de dinero, en este caso el primer periodo, que es de 150.000 pesos sobre 1 más el 0.03%, que es nuestra tasa de actualización o de descuento. Y eso lo sumamos más el siguiente valor, es decir, el siguiente periodo, la siguiente ganancia del siguiente periodo, que es de 250.000 pesos, igual sobre 1 más 0.03, y aquí si lo elevamos sobre 2 porque es el segundo periodo. Y así lo hacemos sucesivamente. Ponemos el flujo de dinero, el valor que vamos a obtener o la ganancia sobre 1 más más la tasa de actualización, y lo elevamos sobre el periodo en el que estemos realizando la operación, en este caso el periodo 3. Luego lo elevamos a 4, porque sería nuestro periodo número 4. Por último, realizamos la operación y esto nos da 191.580.23 pesos. Como esto nos da positivo y en base a los criterios de decisión, esto nos quiere decir que para una tasa de actualización del 3%, la inversión es viable. O sea, sí debemos realizar la inversión porque vamos a obtener beneficios.